Nuevamente, el Evangelio nos invita a estar preparados y pone este ejemplo que es bien interesante porque es propio de la cultura de Israel en aquella época. Cuando había una boda, el esposo y los padres de la novia hacían unas tratativas para ver qué iba a aportar cada uno al patrimonio de la nueva pareja, de los esposos que se iban a casar. Porque se buscaba pues que ellos, en la medida de lo posible, pues tuvieran lo necesario. Entonces, el esposo podía, o sea, los padres de la esposa procuraban aportar algo. Recordemos que las hijas mujeres no recibían herencia, sino que la herencia normalmente, que era, por ejemplo, un terreno donde decía el padre de familia, ese es su lote, esa es su herencia. Entonces, esa herencia, ese terreno, solo se lo podía dar al hijo mayor, ni siquiera a los hijos varones menores, porque se procuraba que quedara todo junto, no ir separando en pedacitos. Entonces solo se le daba al hijo mayor lo que era el terreno. A los hijos menores se le podía dar otras cosas, se le podía dar vaca, rebaño, otras cosas que no fuera el terreno. Entonces, a la hija mujer, cuando se casaba, los padres aportaban algo para el patrimonio de los nuevos esposos, y el esposo también tenía que aportar algo, obviamente. Y entonces a veces se demoraban más, dependiendo pues de los bienes, tanto del esposo como de los padres, ¿verdad? Entonces iban y veían qué podían aportar cada uno a ese patrimonio. Por eso es que aquí estas doncellas eran las damas de honor de la boda, están ahí esperando y se hace larga la cosa y al final hasta se quedan dormidas. Entonces habla aquí de las necias y de las sensatas. ¿Qué significa eso en la Escritura? La sensata es aquella que escucha, que pregunta, que busca consejo. En cambio, la necia es la que cree que se las sabe todas. Entonces nunca pregunta nada. Ella cree que yo ya he visto cómo es, yo sé cómo se hace. Y llega y no tenía el aceite suficiente. Porque en aquella época no crean que era una lámpara como llevar un bombillo encendido, ¿verdad? Sino que era antorchas. Lo que aquí dice lámparas eran antorchas. Le envolvían con una especie de trapo, le echaban aceite y a eso lo encendían. Así funcionaba. Entonces ese aceite se acaba. Y si no tienes algún recipiente donde echarle más aceite, pues ya no tenías más luz, se te apagaba. Por eso, seguramente las sensatas preguntaron, ¿qué tengo que llevar? Y le dijeron, lleva aceite, no vaya a ser que se alargue la cosa. En cambio, las otras no llevaron, por eso son necias, porque se las creen que las saben todas. Este es un punto importante en nuestra vida, porque el mundo de hoy nos quiere hacer creer que lo único que necesitamos saber es qué cosa yo voy a recibir, qué me conviene a mí, buscando solo mi propia satisfacción.
Esa es la mentalidad del mundo de hoy. Y eso es lo que se nos ha metido en la cabeza. Por eso, mucha gente no pregunta. Solo ve lo que hacen los demás y ya. Así funcionan. En cambio, el cristiano acude a la palabra, ora, le pide al Señor que le ilumine, que le ayude. Esto es importante en nuestra vida, que oremos constantemente, que escuchemos la palabra, que le pidamos al Señor que Él nos muestre qué es lo mejor para nuestra vida. Y sobre todo, darnos cuenta que lo que quiere el Señor que hagamos es ponernos al servicio. Estas damas de honor, en cierto modo, tenían una función muy importante, que era llevar la luz. Los cristianos también somos portadores de luz para los demás. Por eso necesitamos llevar este aceite, que lo podemos interpretar de muchas maneras, ese aceite. ¿Qué es el aceite? Puede ser la palabra de Dios, el Espíritu Santo, las obras de caridad. Lo importante es que nos demos cuenta que lo que estamos llamados a dar luz a los demás. Y necesitamos proveernos nosotros mismos primero del aceite para poder iluminar a los otros. Oremos.